El video de hoy es un llamado urgente a la protección de nuestros hijos. Estamos pasando por un momento de una total crisis y necesitamos estar unidos y actuar. En los siguientes minutos te mostraré los temas más relevantes sobre la vulnerabilidad de la infancia en el mundo, los riesgos, las estrategias del enemigo para arrebatárnoslos de nuestros brazos. ¿Y qué debemos hacer y cómo actuar? Para ser sincero, siento la necesidad de hacer algo, más aún escuchando en las noticias día a día cómo nuestro mundo y en especial el de los niños se desborona frente a nuestros ojos. Creo que cada uno y obviamente de la mano de Dios debemos actuar. Quédate, toma nota y sobre todo comparte esta información para que así sean más los que estemos alertas. Al final del video te diré qué dice la Biblia y sobre todo también te diré cómo actuar. Llevo tiempo recopilando datos e investigando y créeme, no me alcanza un video para mostrarte los escalofriantes datos que he encontrado. Además, tengo hijos y es mi deber protegerlos. Hoy en día, nuestros hijos están bajo ataque. Los más inocentes y vulnerables están siendo explotados, adoctrinados y confundidos. ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? Cada día que pasa, millones de niños en todo el mundo sufren abusos, violencia, hambre y abandono. Se han convertido en blanco de las tinieblas que intentan romper su pureza, llevándolos por un camino que los aleja de mí. ¿Hasta cuándo vamos a quedarnos sin hacer nada? No podemos seguir siendo indiferentes. La guerra por sus almas ya ha comenzado. En Mateo 18:6 yo advertí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Las palabras son claras. Los niños son mi creación más preciada, y los ataques que enfrentan hoy son reflejo de un mundo que ha perdido el camino. ¿Cómo hemos permitido que lleguemos a este punto? Si no hacemos algo, la destrucción de sus almas será inevitable. Pero la esperanza no se ha perdido. Todavía hay tiempo para protegerlos y guiarlos de vuelta hacia la verdad, hacia mi amor. La explotación infantil está a la vista de todos, pero pocos se atreven a hablar de ella. A nivel mundial, más de 160 millones de niños son forzados a trabajar en condiciones peligrosas, privándolos de su derecho a la educación, a su niñez. Niños que deberían estar jugando y aprendiendo están atrapados en fábricas, minas y calles, expuestos a trabajos forzados y abuso sexual. Se les roba su infancia, y en muchos casos, su futuro. El enemigo ha encontrado formas de quebrantar sus espíritus, y a veces parece que el mundo ha cerrado los ojos ante esta tragedia. Salmo 127:3 está escrito, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son un regalo sagrado, y cada vez que uno de ellos es dañado, es como si el mismo mal se atreviera a golpearme a mí. ¿Qué estamos haciendo para detener esta atrocidad? No podemos seguir ignorando el dolor de los más pequeños. Además, en muchos hogares, la violencia se ha convertido en algo cotidiano. En el lugar donde debería reinar el amor, hay gritos, golpes y terror. Según la OMS, se estima que 1 de cada 2 niños en el mundo experimenta alguna forma de violencia cada año. Estos pequeños corazones crecen llenos de cicatrices, y el impacto de esta violencia los marca para toda la vida. Proverbios 22:6 dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué camino les estamos mostrando si su hogar es un lugar de sufrimiento? Necesitamos devolver la paz a los hogares. Necesitamos crear entornos donde el amor y el respeto prevalezcan. No basta con solo orar, es momento de actuar. Yo os di el ejemplo en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Debemos restaurar el papel de los padres como protectores, guías y pastores de sus hijos. La explotación y el abuso infantil es una de las tragedias más devastadoras que enfrenta nuestra sociedad. A nivel global, millones de niños son víctimas de explotación laboral, tráfico de menores y abuso sexual. Estas formas de abuso no solo afectan sus cuerpos, sino que destruyen su espíritu y su mente, robándoles lo que debería ser una infancia de inocencia, aprendizaje y amor. Para muchos de estos niños, el sufrimiento comienza a una edad tan temprana que nunca han conocido otro tipo de vida. El enemigo ha encontrado formas de disfrazar el mal como éxito, especialmente en la industria del entretenimiento, donde la explotación de menores ha alcanzado proporciones alarmantes. Explotación laboral infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
160 millones de niños se ven forzados a trabajar en condiciones peligrosas en todo el mundo. Esto significa que 1 de cada 10 niños está atrapado en un ciclo de trabajo forzado. Para estos niños, las largas jornadas de trabajo, la exposición a productos químicos tóxicos, maquinaria pesada y trabajos físicamente exigentes son el pan de cada día. Estos menores trabajan en minas, fábricas textiles y agricultura, pero también en áreas invisibles como el servicio doméstico y el trabajo en las calles. Lo que es aún más aterrador es que muchos de estos niños también son víctimas del tráfico de menores. La trata de niños es un crimen global que afecta a 1,2 millones de niños anualmente, de acuerdo con la UNICEF. Son secuestrados o vendidos por redes de tráfico, y se les obliga a trabajar en condiciones inhumanas, privados de libertad y derechos básicos. En algunos casos, estos niños son vendidos incluso por sus propios familiares, empujados por la desesperación de la pobreza. El enemigo ha logrado que la vida de estos niños se vea reducida a una mercancía, un objeto más en manos de aquellos que lucran con su sufrimiento. Tráfico y explotación sexual infantil. El tráfico sexual de menores es otra de las formas más atroces de explotación infantil. Las cifras son escalofriantes, se estima que 2 millones de niños son explotados sexualmente en la industria del sexo cada año. Estos niños son secuestrados, engañados o comprados para ser vendidos a redes de prostitución, pornografía y otros delitos sexuales. El daño que sufren no es solo físico, sino profundamente psicológico. El abuso sexual deja cicatrices que muchas veces jamás sanan, generando un ciclo de trauma que sigue afectando a los niños mucho después de que las agresiones cesen. En un informe reciente, la organización ECPAT, en Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, reportó un aumento en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil en línea, lo que ha llevado a que cada vez más niños sean víctimas de esta explotación virtual. Las redes sociales y plataformas digitales han abierto una puerta oscura para los depredadores, quienes acceden a estos niños a través de plataformas que, en apariencia, son inofensivas. El costo del éxito en la industria del entretenimiento. Otra faceta perversa de la explotación infantil se encuentra en la industria del entretenimiento, donde muchos niños son llevados a perseguir el éxito a un precio devastador. La música, el cine y la televisión son mundos que prometen fama, riqueza y popularidad, pero la realidad es que muchos niños y adolescentes terminan siendo explotados en su camino hacia el estrellato. Los abusos en la industria del entretenimiento no son una novedad. Desde las primeras décadas del siglo XX se ha hablado de los escándalos y el abuso de jóvenes actores, músicos y bailarines. Pero en tiempos recientes, el problema ha salido a la luz con más fuerza. Ejemplos como el caso de Britney Spears, quien desde una edad temprana fue empujada al estrellato bajo presiones abrumadoras y cuya vida privada fue explotada hasta el punto de perder el control sobre su propia vida, son solo una muestra del precio que muchos pagan por alcanzar la fama. Otro ejemplo claro es el de Michael Jackson, quien desde niño fue explotado en la industria musical, enfrentando abusos tanto psicológicos como físicos. Aunque alcanzó una fama mundial sin precedentes, Jackson habló en varias ocasiones del profundo trauma que experimentó durante su infancia debido a la presión y los abusos que sufrió. Pero esto no se limita solo a las estrellas más visibles. Hay un problema creciente en la explotación de menores dentro de la industria del entretenimiento digital. Con la proliferación de plataformas como YouTube, TikTok y otras redes sociales, muchos niños se ven empujados a convertirse en influencers o estrellas del entretenimiento en línea. Aunque algunos lo hacen por voluntad propia, las presiones de la fama, la necesidad de mantenerse relevantes y la constante exposición a las críticas y el acoso pueden ser devastadoras para su desarrollo emocional. Detrás de muchos niños famosos en estas plataformas, hay padres y managers que los presionan para generar contenido, explotando su imagen y su tiempo en aras del éxito. El abuso no es solo emocional. Varios casos recientes en la industria del cine y la música han revelado abusos sexuales y explotación infantil sistemática, donde directores, productores y otras figuras de poder utilizan su influencia para abusar de los niños que buscan una oportunidad de crecer en la industria. Un ejemplo de esto es el infame caso del productor Harvey Weinstein, cuyas acciones no solo afectaron a mujeres adultas, sino que también se reveló que existían patrones de abuso hacia menores. Una de las soluciones más poderosas para combatir la explotación y el abuso infantil comienza en el hogar, y esa solución es la fortaleza y protección familiar basada en los valores bíblicos. El hogar es la primera línea de defensa en la vida de un niño.
Es en este entorno donde los padres pueden educar, proteger y guiar a sus hijos en la verdad y donde pueden formar un escudo espiritual y emocional que los resguarde de los ataques externos. La solución desde el hogar: educar y proteger a los niños con amor y fe. Crear un entorno de amor, seguridad y confianza. Los niños que crecen en un hogar lleno de amor y seguridad tienen una base sólida para enfrentar el mundo. Como padres, debemos esforzarnos por construir un ambiente en el que nuestros hijos se sientan seguros y protegidos. Esto significa estar disponibles emocionalmente, escuchar a nuestros hijos y asegurarnos de que siempre sientan que pueden acudir a nosotros cuando enfrentan cualquier problema o amenaza. En Proverbios 22:6, yo os recordé: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción comienza en casa, no solo con palabras, sino con acciones. ¿Cómo hacerlo? Establezcamos una comunicación abierta donde los niños puedan expresar sus sentimientos, miedos y preocupaciones sin temor a ser juzgados o castigados. Esto les da la confianza para hablar si alguna vez se sienten en peligro o son víctimas de abuso. Debemos crear un ambiente de amor incondicional, donde los niños se sientan valorados, escuchados y protegidos. La disciplina debe ser amorosa y orientada a la enseñanza, no a la ira o el castigo injusto. Y enseñarles a los niños a distinguir entre el bien y el mal desde temprana edad, basándonos en principios bíblicos. Cuando los niños entienden los valores de justicia, respeto y dignidad, son menos susceptibles a ser engañados por quienes buscan explotarlos. Educar a los niños sobre los riesgos y enseñarles a reconocer el abuso. Los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para el mundo, y esto incluye educarlos sobre los peligros que podrían enfrentar. Muchos niños que son explotados o abusados no entienden que lo que les sucede está mal porque nunca han sido educados sobre sus derechos y sobre los signos del abuso. Debemos enseñarles a los niños sobre sus cuerpos y su derecho a decir no. Es fundamental que los niños comprendan que nadie tiene derecho a tocarlos o hacerles daño. Esta educación puede hacerse de manera adecuada a su edad, enfatizando siempre que su cuerpo es sagrado. Explícales la importancia de no guardar secretos cuando se sienten incómodos o inseguros. Algunos abusadores manipulan a los niños diciéndoles que deben mantener el abuso en secreto. Los padres deben enseñarles que ningún adulto debería pedirles que guarden un secreto que los haga sentir mal. Instruirlos en la palabra de Dios para que conozcan que su vida tiene un propósito sagrado, que ellos son preciosos a los ojos del Señor y que nadie tiene derecho a hacerles daño. En Salmo 139:14 yo dije: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Deben saber que son mis obras preciosas y que cualquier forma de abuso va en contra de mi voluntad. Supervisar el uso de la tecnología e Internet. El hogar debe ser un refugio contra las influencias nocivas del mundo exterior, especialmente cuando se trata del uso de la tecnología. Hoy en día, muchos niños están expuestos a peligros en línea que sus padres ni siquiera conocen, desde depredadores que buscan contactarlos hasta contenidos inadecuados que pueden corromper sus mentes. Ten en cuenta estos pasos. Establecer normas claras sobre el uso de la tecnología e Internet. Los niños deben saber desde el principio que Internet puede ser un lugar peligroso si no se usa con precaución. Utilizar filtros parentales y supervisar las actividades en línea de los niños. Como padres, es crucial saber qué sitios visitan, con quién se comunican y qué tipo de contenido consumen. Fomentar un equilibrio entre el tiempo en línea y las actividades físicas o sociales. El exceso de tiempo frente a pantallas puede afectar el desarrollo emocional y social de los niños. Es importante que se mantengan activos en actividades que fortalezcan su cuerpo, su mente y su espíritu. Enseñar a los hijos a orar y buscar la protección de Dios. La oración es nuestra mayor arma en la batalla por proteger a nuestros hijos. Enseñarles a orar y a confiar en mí les dará una fuerza espiritual que les ayudará a enfrentar los desafíos de la vida. Como dice Efesios 6:10-11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sigue estas recomendaciones. Dediquémosle tiempo cada día para orar en familia, pidiendo por la protección de los hijos y por sabiduría para guiarles. Enseñarles a los niños a recurrir a la oración en momentos de miedo o incertidumbre. La oración les da paz, les recuerda que no están solos y les ayuda a sentir mi presencia. Crear en el hogar un ambiente de fe, donde la palabra de Dios sea la base de todas las decisiones y acciones.
Instruirles en las Escrituras y mostrarles que yo siempre estoy a su lado, protegiéndolos y guiándolos. Ser un ejemplo de amor y justicia en el hogar. Los niños aprenden principalmente a través del ejemplo. Si los padres son amorosos, justos y respetuosos, los hijos seguirán ese ejemplo. En cambio, si los niños ven hipocresía, violencia o falta de respeto, corren el riesgo de normalizar esos comportamientos. Como dice Deuteronomio 6, 7, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte. Y cuando te levantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Vivamos los valores bíblicos en todo momento. Los niños observan cómo actúan sus padres en cada situación. Si ven a sus padres mostrando compasión, paciencia y justicia, aprenderán a vivir de la misma manera. Resolvamos los conflictos de manera pacífica y amorosa en el hogar. Los hijos deben ver que los problemas se resuelven a través del diálogo y el respeto, no con gritos o violencia. Modelar un estilo de vida de servicio a los demás, mostrando a los niños que parte de nuestro llamado como creyentes es ayudar a los necesitados y proteger a los vulnerables, incluyendo a otros niños. El hogar como fortaleza espiritual. El hogar es la primera línea de defensa contra la explotación y el abuso infantil. Si nuestros hijos crecen en un ambiente lleno de amor, protección y enseñanza basada en mi palabra, estarán mejor preparados para enfrentar las dificultades y tentaciones del mundo. Los padres son los guardianes y pastores de sus hijos, y tienen el poder de construir una fortaleza espiritual en el hogar que proteja a los pequeños del enemigo. En Josué 24, 15 os llamé a tomar una decisión firme, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser la convicción de cada hogar. Servir a Jehová significa educar a los hijos en la verdad, protegerlos de las mentiras del mundo y enseñarles a confiar en mí. Solo así podremos enfrentar los desafíos de estos tiempos y salvar a nuestros hijos del peligro que acecha. Que cada hogar sea un lugar de refugio, de amor y de fe, donde los niños puedan crecer bajo mi protección y encontrar en su familia un ejemplo de lo que significa vivir en mi verdad. Exijamos el fortalecer las leyes y proteger a los niños. La solución comienza con la implementación y el fortalecimiento de leyes nacionales e internacionales que protejan a los niños de la explotación y el abuso. Debemos asegurarnos de que las redes de tráfico infantil y los abusadores enfrenten castigos severos que reflejen la gravedad de sus crímenes. Sin embargo, no podemos quedarnos solo en la aplicación de la ley. También es crucial crear programas de prevención, educación y concienciación en las comunidades. Los programas de educación deben empoderar tanto a los niños como a los adultos para identificar las señales de explotación y abuso, y para denunciar estos crímenes antes de que sea demasiado tarde. Es necesario educar a las familias sobre los peligros que pueden enfrentar sus hijos, especialmente aquellos que provienen de contextos de pobreza o vulnerabilidad económica. Además, apoyar a las familias vulnerables a través de programas sociales y económicos es una estrategia clave. Muchas veces, los padres recurren a medidas desesperadas, como enviar a sus hijos a trabajar o venderlos a redes de tráfico, debido a la pobreza extrema. Ayudar a estas familias a estabilizarse económicamente puede reducir significativamente el riesgo de explotación para los niños. Es necesario también que las plataformas digitales asuman su responsabilidad en la protección de los menores. Las compañías tecnológicas deben crear herramientas más eficaces para detectar y bloquear contenidos abusivos y proteger a los niños de depredadores en línea. La colaboración entre gobiernos, ONGs y el sector privado es crucial para garantizar que Internet sea un espacio seguro para los niños. El abuso y la explotación infantil no son solo crímenes contra los niños, son un ataque directo al diseño que Dios ha creado. Los niños son un don sagrado, y cada vez que uno de ellos es explotado, el mal avanza. Pero aún hay esperanza. Aún podemos cambiar esta realidad si actuamos con urgencia y valentía. No solo es responsabilidad de los gobiernos o de las leyes, es responsabilidad de cada uno de nosotros. La educación, el amor y la protección deben empezar en el hogar, pero también deben extenderse a todas las esferas de la sociedad. En Mateo 19, 14 yo os dije, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No dejemos que el mal siga arrebatando a los más inocentes. Protejamos a los niños, guiémoslos en la verdad, y juntos, combatamos las tinieblas que buscan destruir su futuro. En este momento, la vulnerabilidad de los niños en el mundo actual ha alcanzado niveles alarmantes. Millones de ellos están siendo explotados, abusados y atrapados en una red de violencia y abandono que los despoja de su dignidad y futuro.
La fragilidad de los más pequeños se ha convertido en el blanco de un enemigo que, bajo diversas formas, busca destruir su inocencia y su derecho a vivir en paz. Es imperativo que despertemos ante esta realidad y entendamos que cada día de inacción es una oportunidad perdida para salvar una vida, para salvar una generación. Otros factores graves son: 1. Violencia doméstica. Muchos niños no solo enfrentan el abuso externo, sino que viven en un infierno dentro de sus propios hogares. La violencia doméstica afecta a cientos de millones de niños en el mundo. Según la OMS, 1 de cada 2 niños es víctima de violencia física, emocional o psicológica por parte de sus cuidadores cada año. Esta violencia, muchas veces normalizada en ciertas culturas, deja profundas heridas en el desarrollo emocional de los niños. Las cifras son estremecedoras, pero no pueden reflejar el trauma silencioso que viven estos pequeños día tras día, viendo a quienes deberían protegerlos, convertirse en sus verdugos. La violencia en el hogar tiene consecuencias que van mucho más allá del daño físico. Los niños que crecen en entornos violentos sufren de depresión, ansiedad, problemas de comportamiento y en muchos casos, repiten estos patrones de violencia cuando son adultos. Este ciclo debe romperse. Las soluciones están en nuestras manos. Necesitamos más programas de apoyo psicológico para las familias, refugios seguros para las víctimas de violencia y una mayor inversión en campañas públicas que desnormalicen el abuso en todas sus formas. Los programas de intervención temprana pueden salvar vidas, pero también debemos enseñar desde el hogar que la violencia nunca es la respuesta. Como dice Efesios 6, 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina no es sinónimo de violencia. Es enseñar con amor y paciencia, siguiendo el ejemplo de Cristo. 2. Acceso limitado a la educación. El acceso a la educación sigue siendo un lujo para millones de niños en el mundo, especialmente en regiones en conflicto o en países en desarrollo. Según la UNESCO, 258 millones de niños y jóvenes están actualmente fuera del sistema educativo. Estos niños, sin acceso a una educación adecuada, quedan atrapados en el ciclo de pobreza, con pocas o nulas oportunidades de mejorar sus vidas. La falta de educación no solo los priva de conocimientos, sino también de la posibilidad de descubrir el propósito que yo tengo para sus vidas. La educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que abre las puertas a un futuro mejor. Sin ella, los niños quedan expuestos a la explotación, la violencia y las falsas ideologías que los alejan de mí. Necesitamos invertir en la infraestructura educativa de las zonas más marginadas, tanto rurales como urbanas. No podemos permitir que un niño más se quede atrás. Los programas de apoyo financiero para las familias pobres son esenciales para garantizar que ningún niño se vea forzado a trabajar en lugar de ir a la escuela. Cada niño merece la oportunidad de aprender, crecer y ser lo que yo les he destinado a ser. 3. Desnutrición y falta de acceso a la salud. La desnutrición es otro problema devastador que afecta a los niños en todo el mundo. Según UNICEF, más de 45 millones de niños sufren desnutrición aguda grave, lo que significa que sus cuerpos carecen de los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse adecuadamente. Esto afecta su capacidad cognitiva, su salud física y, en muchos casos, su supervivencia. La falta de acceso a servicios de salud de calidad empeora la situación, especialmente en las zonas rurales, donde los hospitales y clínicas están fuera del alcance de las familias más pobres. El hambre no es solo un problema físico, es también un problema espiritual. Yo soy el pan de vida, pero ¿cómo pueden entender esto si sus cuerpos están muriendo de hambre? Necesitamos establecer programas nacionales e internacionales que garanticen que cada niño reciba la nutrición adecuada. La distribución de alimentos en escuelas y comunidades es un primer paso, pero también debemos mejorar el acceso a servicios de salud, especialmente en las zonas más marginadas. Cada niño tiene derecho a una vida digna, una vida en la que puedan experimentar mi amor de manera completa. 4. Exposición temprana a la tecnología e Internet. El mundo digital se ha convertido en una trampa para muchos niños. El acceso sin supervisión a Internet los expone a riesgos que sus mentes inocentes no pueden comprender. El ciberacoso, la pornografía y la explotación sexual en línea son solo algunas de las amenazas a las que se enfrentan cada día. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2 de cada 3 niños en el mundo ya tienen acceso a Internet. Sin una guía adecuada, este acceso se convierte en una puerta abierta para el enemigo. Que nuestra televisión eduque a nuestros hijos es más común de lo que crees.
El uso excesivo de pantallas afecta el desarrollo social y emocional de los niños, alejándolos del contacto humano y de la realidad. Los niños necesitan interacción, necesitan relaciones significativas, pero en su lugar están siendo arrastrados a un mundo virtual lleno de peligros. Marcos 9:42 nos advierte: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y fuese echado al mar. El mal se disfraza de entretenimiento, de diversión, pero el daño es profundo y duradero. Debemos crear marcos legales más estrictos que protejan a los niños en línea, limitando su exposición a contenidos inapropiados y persiguiendo a los depredadores que acechan desde la sombra. Fomentar la alfabetización digital en las escuelas es esencial para enseñar a los niños y a sus padres sobre los riesgos en línea y cómo mantenerse seguros. Promover un uso equilibrado de la tecnología, con límites de tiempo frente a las pantallas y estimulando actividades físicas y sociales, puede ayudar a restaurar el equilibrio en sus vidas. Ahora miremos otro fenómeno crítico: el tráfico y la explotación de niños en zonas de conflicto. Otro aspecto sumamente grave es el tráfico, y la explotación de menores en conflictos armados es una de las formas más desgarradoras de abuso infantil, donde los niños son utilizados como herramientas de guerra en lugar de ser protegidos como la creación preciosa y vulnerable que son. Este problema no es nuevo, pero su escala es alarmante. En muchas partes del mundo, los niños están siendo reclutados por fuerzas armadas o grupos rebeldes y se ven obligados a luchar, actuar como espías, mensajeros o a ser explotados sexualmente. En estos entornos de violencia extrema, su infancia es brutalmente arrancada y sus vidas quedan marcadas por el trauma y el dolor. El uso de niños como soldados y herramientas de guerra es una tragedia humana que continúa en pleno siglo XXI. Según datos de UNICEF, más de 250.000 niños están siendo utilizados como soldados en conflictos armados en al menos 21 países de todo el mundo, incluyendo países como la República Democrática del Congo, Somalia, Siria y Yemen. Estos niños, que a menudo son secuestrados o reclutados a la fuerza, son entrenados para matar, saquear y realizar tareas peligrosas en el campo de batalla. En muchos casos, son obligados a cometer atrocidades, incluidos asesinatos y violaciones, con el fin de romper su espíritu y convertirlos en máquinas de guerra. Además, las niñas no están exentas de este abuso. A menudo, son secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales por combatientes en estos conflictos. La violencia que sufren deja cicatrices físicas y emocionales profundas, y muchas veces no tienen la oportunidad de escapar o recibir el apoyo necesario para sanar. Los informes de Human Rights Watch revelan que las niñas secuestradas en conflictos armados son frecuentemente forzadas a casarse con sus captores, una práctica que encubre la esclavitud sexual. El tráfico de menores también está vinculado a la explotación de niños como espías, mensajeros o portadores de armas en zonas de conflicto. Estos niños no solo están en riesgo por las amenazas directas del combate, sino que a menudo son vistos como traidores por sus propias comunidades, lo que les impide regresar a una vida normal una vez que el conflicto ha terminado. El daño psicológico y emocional. El impacto de la participación en conflictos armados sobre los niños va mucho más allá de las cicatrices físicas. Estos menores sufren traumas emocionales profundos, como estrés postraumático, depresión y ansiedad severa. Se les obliga a presenciar y a veces a participar en actos de violencia extrema, lo que destruye su sentido de moralidad y humanidad. Para muchos, la vida se convierte en una lucha constante contra los recuerdos del horror que han vivido. El enemigo ha utilizado el conflicto como una herramienta para destruir no solo las vidas físicas de estos niños, sino también sus almas. En Mateo 18:10, yo advertí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y sin embargo, el mundo ha permitido que estos pequeños sean los primeros en caer bajo el peso de la guerra y la violencia. Sus vidas, que yo creé para ser llenas de amor, paz y esperanza, han sido convertidas en un campo de batalla por fuerzas que buscan destruir todo lo que es sagrado. ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños del conflicto? La lucha para proteger a los niños en zonas de conflicto debe ser un esfuerzo global, con la participación activa de gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades de fe. La Biblia nos enseña a proteger a los más vulnerables, y no hay nadie más vulnerable que un niño atrapado en la guerra. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Este mandato es claro: debemos actuar,
no con palabras vacías, sino con acciones firmes para defender a los inocentes. Escojamos bien nuestros mandatarios y exijámosles mano dura y resultados efectivos. Esto puede sonar muy sencillo, pero lamentablemente es más difícil de lo que parece. Pero lo podemos lograr si nos unimos, como una gran fuerza familiar o de padres en la lucha por nuestros hijos. 1. Sanciones internacionales contra gobiernos y grupos que exploten a niños. Es necesario que la comunidad internacional imponga sanciones severas contra los gobiernos y grupos armados que reclutan y explotan a niños. Estos actos son una violación flagrante del derecho internacional y deben ser castigados de manera ejemplar. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que ha sido firmado por más de 170 países, prohíbe el reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años para participar en combates. Sin embargo, muchos gobiernos y grupos armados continúan ignorando esta normativa. El Consejo de Seguridad de la ONU ha identificado a más de 60 grupos armados que utilizan a niños como soldados, y la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para detener esta práctica. Las sanciones económicas y políticas son herramientas poderosas para presionar a los países y organizaciones que permiten o facilitan la explotación infantil en conflictos armados. Además, los líderes de estos grupos deben ser llevados ante la justicia por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 2. Programas de rehabilitación y reintegración social. Una vez que los niños han sido rescatados de estos entornos de conflicto, la rehabilitación psicológica y emocional es esencial para ayudarlos a sanar. Muchos de estos niños han sido deshumanizados, obligados a cometer actos atroces y adoctrinados para creer que la violencia es la única forma de vida. Estos niños necesitan programas de rehabilitación especializados que incluyan terapia psicológica, consejería espiritual y educación para reintegrarse en la sociedad. La reintegración social es igualmente importante. Muchos de estos niños no pueden regresar a sus hogares debido a la estigmatización que sufren en sus comunidades. Los programas de reintegración deben incluir apoyo económico para sus familias, oportunidades educativas y programas de formación profesional que les permitan reconstruir sus vidas. Como dijo el profeta Jeremías en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estos niños necesitan ser guiados hacia un futuro lleno de esperanza, lejos de las sombras de la violencia. 3. Diplomacia y cooperación internacional para promover la paz. El conflicto es el terreno fértil donde crece la explotación infantil. Si queremos acabar con esta tragedia, debemos fomentar la paz y la estabilidad en las regiones afectadas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para resolver los conflictos a través de la diplomacia y la cooperación internacional, en lugar de perpetuar la violencia. Las iglesias y comunidades de fe tienen un papel crucial en la promoción de la paz y la reconciliación, recordando a los líderes que la guerra solo trae sufrimiento y destrucción, especialmente para los más vulnerables. La Biblia nos llama a ser pacificadores. En Mateo 5:9, yo dije, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto, ayudando a crear sociedades donde los niños puedan crecer seguros y libres del miedo a la guerra. El tráfico y la explotación de menores en conflictos armados es una ofensa contra todo lo que es sagrado. Los niños son un don de Dios, y su sufrimiento en las manos del enemigo es una tragedia que no podemos ignorar. En Salmo 82:3-4 se nos instruye, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. La solución no es fácil, pero es clara, debemos actuar ahora. Desde sancionar a los perpetradores de estos crímenes atroces hasta rehabilitar a los niños que han sufrido el trauma del conflicto, es nuestra responsabilidad proteger a estos pequeños. Ellos son el futuro, y cada niño que salvamos es una vida que puede ser restaurada, una vida que puede florecer bajo la protección de mi amor. El tiempo de actuar es ahora. Cada día que pasa, más niños son arrastrados al abismo del conflicto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Que todos aquellos que escuchan este mensaje se levanten en defensa de los más vulnerables, trabajando juntos para traer paz y justicia a estos pequeños que tanto lo necesitan. Otro tema muy controversial es la confusión e inconformidad con la identidad de género. El tema de la vulneración de los derechos de identidad de género es uno de los desafíos más complejos que enfrentan nuestros niños en la actualidad.
Vivimos en un mundo que cada vez más promueve la confusión en los corazones y mentes de los más pequeños, especialmente en lo que respecta a su identidad. Esta confusión, muchas veces alentada por agendas ocultas que buscan adoctrinar a las nuevas generaciones, está quebrantando los pilares morales y espirituales sobre los cuales se han fundamentado las familias y las sociedades por siglos. Hoy en día, muchos niños que expresan una inconformidad con su identidad de género enfrentan rechazo, discriminación y en algunos casos, abuso. Según un informe del Trevor Project, aproximadamente el 42% de los jóvenes LGBTQ en los Estados Unidos han considerado el suicidio en algún momento de sus vidas, mientras que más del 50% ha experimentado discriminación debido a su identidad de género o su orientación sexual. Estos niños están atrapados en una lucha interna y externa, enfrentándose a presiones sociales y culturales que intentan moldear su identidad de maneras que muchas veces contradicen la verdad de su ser. En muchos casos, la presión no proviene solo de su entorno inmediato, sino también de una sociedad que a menudo glorifica la confusión de género, impulsada por movimientos que promueven ideologías que contradicen los principios bíblicos fundamentales. Estas ideologías no solo buscan aceptar o tolerar la diversidad, sino que en muchos casos fomentan la idea de que la identidad de género es algo fluido y mutable. Un concepto que está lejos de la verdad bíblica de que fuimos creados como hombres y mujeres, a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 está escrito, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es la verdad inmutable que nos ha sido dada desde el principio. Sin embargo, el enemigo ha estado utilizando las herramientas de la confusión para hacer que los más jóvenes duden de quiénes son realmente, separándolos de la verdad divina. La agenda oculta de adoctrinamiento. Hoy en día, el uso de la tecnología, especialmente las redes sociales y las plataformas de entretenimiento, está desempeñando un papel crucial en esta confusión de identidad. A través de mensajes sutiles y, a veces, explícitos, los niños están siendo bombardeados con ideas que los impulsan a cuestionar su género y su identidad desde edades extremadamente tempranas. Según el Center for Countering Digital Hate, hay un aumento del 70% en el contenido relacionado con la identidad de género dirigido a jóvenes en plataformas como TikTok e Instagram. Este fenómeno no es casual, es parte de una estrategia global para quebrar los pilares morales y espirituales de las próximas generaciones. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación de lo que llaman diversidad de género, las instituciones que tradicionalmente protegían y enseñaban a los niños sobre su identidad como la familia y la iglesia están siendo atacadas y deslegitimadas. El enemigo sabe que, si logra sembrar confusión en los corazones de los niños, si puede romper su sentido de identidad, su capacidad de conectar con mi verdad será mucho más limitada. En 1 Corintios 14:33 yo os dije, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sin embargo, la confusión reina en los corazones de muchos jóvenes hoy, y esto es un reflejo de la batalla espiritual que estamos enfrentando. La guerra espiritual, nuestros niños son el principal objetivo. Estamos en una guerra espiritual, y nuestros niños son el principal objetivo. La agenda del enemigo no se trata solo de promover la confusión en cuestiones de género, se trata de un ataque directo contra la creación divina y el diseño que yo establecí. Este ataque busca desestabilizar las estructuras más fundamentales de la humanidad, la familia y la identidad personal, destruyendo así la posibilidad de una relación genuina con mí. El uso de la tecnología para propagar estos mensajes es una herramienta poderosa en manos del adversario. La exposición temprana a contenido que promueve una identidad de género fluida está generando una generación de niños y adolescentes que no solo están confundidos, sino que también están cada vez más alejados de los valores y principios bíblicos. El 60% de los adolescentes pasan más de 5 horas diarias en redes sociales, según un informe de Common Sense Media, lo que significa que están expuestos constantemente a ideologías que les dicen que su identidad no es algo dado por Dios, sino algo que pueden cambiar a voluntad. Este adoctrinamiento sutil, pero continuo, está empujando a muchos jóvenes a luchar con problemas de salud mental graves, como la depresión, ansiedad y el suicidio. De hecho, el riesgo de suicidio en jóvenes que experimentan disforia de género es significativamente mayor que en aquellos que no enfrentan esta confusión. Según un estudio publicado en la revista Pediatrics, más del 30% de los jóvenes transgénero han intentado suicidarse al menos una vez en sus vidas. Proteger a los niños de la confusión y guiarlos a la verdad.
Ante esta guerra espiritual, es esencial que tomemos medidas para proteger a los niños de la confusión y guiarlos hacia la verdad de su identidad en mí. No se trata de rechazar o discriminar a los niños que están luchando con estas cuestiones, sino de brindarles un entorno seguro donde puedan recibir apoyo, amor y orientación basada en principios bíblicos. 1. Promover la educación y sensibilización basada en la verdad bíblica. Debemos enseñar a los niños, desde una edad temprana, que su identidad no es algo que puede ser cambiado o determinado por las tendencias de la sociedad. Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Esta es la verdad que debemos enseñar en los hogares, iglesias y escuelas. Es fundamental promover programas educativos que enseñen a los niños sobre su identidad en Dios, ayudándolos a entender que fueron creados con un propósito específico y que su valor no está determinado por las percepciones cambiantes del mundo. Estos programas deben ser diseñados para contrarrestar la confusión que muchas veces se promueve en la sociedad, enseñando el respeto y el amor por uno mismo y por los demás, pero siempre fundamentados en mi verdad. 2. Establecer servicios de apoyo psicológico y social. Los niños que están luchando con la confusión de su identidad de género necesitan apoyo emocional y espiritual. Es esencial crear servicios de apoyo psicológico y social que no solo aborden los síntomas del malestar emocional, sino que también ayuden a estos jóvenes a entender su valor intrínseco como hijos de Dios. El apoyo familiar es clave en este proceso. Los padres deben ser educados y capacitados para apoyar a sus hijos con amor, guiándolos hacia la verdad sin juicios ni rechazo. Además, las iglesias deben desempeñar un papel crucial en este apoyo, ofreciendo consejería espiritual y un lugar seguro donde los jóvenes puedan explorar sus dudas y recibir la orientación correcta. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este es un llamado claro a guiar a nuestros hijos por el camino de la verdad desde el principio. 3. Desarrollar marcos legales que protejan a los niños. Es necesario que los gobiernos implementen marcos legales que protejan a los niños de la discriminación por su identidad de género, pero también que protejan su derecho a desarrollarse en un entorno donde no sean adoctrinados o empujados hacia decisiones que no entienden completamente. Los niños necesitan espacio para crecer y desarrollarse sin la presión de tener que definirse de acuerdo con las normas cambiantes de la sociedad. Estos marcos deben incluir regulaciones que limiten la exposición de los niños a contenidos nocivos en medios y plataformas digitales. Y deben garantizar que las escuelas enseñen sobre identidad de género de manera respetuosa, pero siempre basadas en la ciencia biológica y en la protección de la integridad emocional y espiritual del niño. Hacemos un llamado a la defensa de los niños. Estamos en medio de una guerra espiritual donde el enemigo está utilizando la confusión de género como una herramienta para desviar a los niños de mi verdad. Nuestros niños son el objetivo principal de esta batalla, y es nuestra responsabilidad protegerlos y guiarlos hacia la luz. En Efesios 6:12 yo os advertí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta lucha es espiritual, y los niños son los más vulnerables. Como iglesia, como familias y como individuos, debemos alzar la voz, enseñar la verdad y proteger a los pequeños de la confusión y el engaño. El tiempo de actuar es ahora. Protejamos a nuestros niños de las tinieblas y recordemos siempre que ellos son mi creación, preciosos a mis ojos, creados con un propósito divino que ningún plan del enemigo podrá destruir. Continuando con este orden de ideas, no dejemos pasar el ataque contra la familia tradicional. La familia tradicional ha sido, desde el principio de la creación, el núcleo del plan de Dios para la humanidad. La familia es el lugar donde se cultivan los valores, el amor, la fe y la seguridad emocional que forman el carácter de los niños. En Génesis 2:24 está escrito, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este diseño divino establece un vínculo inquebrantable entre un hombre y una mujer, una estructura que protege y guía a los hijos. Sin embargo, en el mundo actual, esta estructura está bajo ataque, y los más afectados son los niños. Hoy en día, estamos viendo una campaña agresiva para disolver los roles tradicionales de padre y madre y, con ello, el núcleo familiar que durante generaciones ha sido la base de una sociedad sana. Los movimientos modernos, bajo el pretexto de promover nuevas estructuras familiares, están creando un entorno de confusión y caos moral que afecta directamente a los más pequeños.
Estos cambios culturales están socavando el papel esencial del padre y la madre como guías espirituales y protectores de sus hijos. La idea de la familia tradicional se ha transformado en un blanco de ideologías que buscan redefinirla, desechando los principios fundamentales de responsabilidad, amor sacrificial y disciplina que han sustentado a las familias por siglos. Las estadísticas muestran que este ataque a la familia tiene consecuencias devastadoras para los niños. Según un estudio realizado por la Fundación de la Familia en los Estados Unidos, los niños que crecen sin una estructura familiar tradicional, es decir, sin la presencia de ambos padres biológicos, tienen 4 veces más probabilidades de vivir en pobreza y son 2 veces más propensos a experimentar problemas de comportamiento, abuso de sustancias y fracaso escolar. Además, en el mismo estudio se encontró que los niños que no viven en un hogar con sus 2 padres biológicos tienen un 50% más de probabilidades de experimentar trastornos emocionales como ansiedad, depresión y baja autoestima. Estas estadísticas subrayan lo que la palabra de Dios siempre ha afirmado: la familia, tal como fue diseñada por el Creador, es el entorno más seguro y saludable para el crecimiento y desarrollo de un niño. La confusión de roles tradicionales. Uno de los aspectos más preocupantes del ataque contra la familia tradicional es la confusión de los roles de padre y madre. En lugar de promover la complementariedad entre el hombre y la mujer, que cada uno tiene un papel único y vital en la crianza de los hijos, los movimientos modernos están promoviendo la idea de que no hay diferencias fundamentales entre los roles de padre y madre, o incluso que las estructuras familiares pueden existir sin la figura de un padre o una madre. Este tipo de pensamiento está causando una enorme confusión en los niños, quienes necesitan estabilidad y claridad en sus hogares. Un informe del Instituto de Estudios de la Familia muestra que los niños criados en hogares sin padre tienen 3 veces más probabilidades de involucrarse en actividades delictivas y 4 veces más probabilidades de abandonar la escuela. La presencia de una figura paterna estable es crucial para el desarrollo emocional y social de los niños, y su ausencia no puede ser suplida por otras estructuras familiares no tradicionales. En Efesios 6:4, la Biblia nos instruye: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este mandato resalta el papel central del padre en la educación espiritual y emocional de sus hijos, guiándolos con firmeza y amor en el camino del Señor. Cuando los padres no cumplen con este rol, ya sea por ausencia o por una estructura familiar distorsionada, los niños quedan expuestos a un entorno de inestabilidad emocional y espiritual que tiene consecuencias a largo plazo. Ahora veamos las consecuencias de la desaparición de la familia tradicional. Si permitimos que la familia tradicional desaparezca, estaremos destruyendo el pilar fundamental de la sociedad y condenando a nuestros hijos a un futuro de caos, confusión y falta de dirección. La desintegración de la familia no solo afecta el bienestar emocional y psicológico de los niños, sino también su relación con Dios y su comprensión de su propósito en la vida. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción no puede darse en un hogar donde la estabilidad y la estructura están ausentes. Las estadísticas refuerzan este llamado bíblico. Los estudios realizados por el National Center for Fathering muestran que los niños que crecen en hogares sin la presencia de un padre son 4 veces más propensos a tener problemas de comportamiento graves y 3 veces más propensos a involucrarse en actividades delictivas antes de los 18 años. Además, los hogares sin una figura materna estable reportan un aumento del 30% en casos de desórdenes emocionales y problemas de rendimiento académico, lo que demuestra que tanto el rol del padre como el de la madre son irreemplazables. Además de los problemas emocionales y de comportamiento, la desaparición de la familia tradicional también está relacionada con el aumento de la pobreza infantil. Según datos del Census Bureau de Estados Unidos, los hogares monoparentales tienen 5 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza en comparación con los hogares con 2 padres. Esta vulnerabilidad económica afecta directamente el acceso de los niños a una educación de calidad, servicios de salud y oportunidades de desarrollo. Restauremos el diseño de la familia. La Biblia nos da una imagen clara del propósito y la estructura de la familia. En Génesis 2:24, yo establecí que el hombre y la mujer deben unirse como una sola carne, formando una familia bajo mi bendición. Este es el modelo que asegura el bienestar de los hijos y la prosperidad de la sociedad. Cuando las familias se disuelven o se desintegran, se siembra la semilla de la inestabilidad no solo en los corazones de los niños, sino en la sociedad en general.
La respuesta a esta crisis es simple, aunque difícil en un mundo que cada vez más se aparta de mis principios: restaurar el diseño original de la familia. Las iglesias deben enseñar y fortalecer la importancia del matrimonio y de la educación de los hijos dentro de un marco espiritual sólido. Los padres deben asumir la responsabilidad de ser ejemplos para sus hijos, no solo como proveedores materiales, sino como líderes espirituales y morales en sus hogares. En Efesios 5, 25, yo instruí a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y a las esposas a respetar a sus esposos. Este amor sacrificial y mutuo es la base sobre la cual los hijos aprenden el significado del verdadero amor, respeto y sacrificio. La familia no es una construcción social arbitraria, es una institución divina creada por mí para el bienestar de la humanidad. Defender la familia es proteger a nuestros hijos. El ataque contra la familia tradicional es un ataque directo contra los niños, ya que, sin una estructura familiar sólida, ellos son los primeros en sufrir las consecuencias de la confusión, el abandono y la falta de dirección. La sociedad no puede prosperar sin familias fuertes que enseñen a los niños los valores espirituales y morales que los ayudarán a navegar un mundo cada vez más incierto. Debemos entender que esta guerra no es solo cultural, es una guerra espiritual. Si permitimos que la familia tradicional desaparezca, estaremos destruyendo el pilar fundamental de la sociedad y condenando a nuestros hijos a un futuro de incertidumbre y sufrimiento. La restauración de la familia es la restauración de la sociedad, y cada padre y madre tiene un papel crucial en esta batalla. El tiempo de actuar es ahora. Debemos alzar nuestras voces, proteger a nuestras familias, y sobre todo, educar a nuestros hijos en los principios bíblicos que les darán la estabilidad y la paz que tanto necesitan. Si seguimos este camino, aseguraremos no solo el bienestar de nuestros hijos, sino también la fortaleza espiritual de las generaciones futuras. Josué 24, 15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este debe ser el lema de cada familia que desee vivir según el diseño divino. Aclaro que en estos tiempos tan complejos es muy común ver muchas madres o padres solteros batallando y saliendo adelante. Esto es muy valeroso. Yo vengo de una crianza sin padre y mi madre lo dio todo por mí. Por eso también hago un llamado a proteger, cuidar y valorar el esfuerzo que estos padres hacen, ya que tiene que multiplicarse por 2 para sacar a sus hijos adelante. Se los digo porque lo viví, no están solos arriba, hay un padre amoroso y protector que los lleva de la mano. Solo búsquenlo y nunca pero nunca se suelten de él. En tiempos como los que estamos viviendo, es crucial reflexionar sobre lo que dice la Biblia acerca de la protección de los niños y cómo, desde el principio, Dios ha mostrado un cuidado especial por los más vulnerables entre nosotros. Los niños, con su inocencia y pureza, siempre han tenido un lugar especial en el corazón de Dios. Él nos ha dado mandamientos claros sobre la responsabilidad que tenemos de protegerlos y guiarlos. Sin embargo, hoy estamos viendo cómo esa protección está siendo ignorada, lo que refleja la decadencia moral de la que la Biblia nos advirtió hace siglos. La preocupación de Dios por los niños, un mandato de protección. En Mateo 18, 10, Jesús nos dio una advertencia clara: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo no solo nos habla del valor infinito que los niños tienen para Dios, sino también de la atención especial que Él les otorga. Los ángeles de estos pequeños están constantemente ante el rostro de Dios, asegurándose de que sus necesidades sean escuchadas. Dios sabe que los niños son vulnerables, tanto física como espiritualmente. Son receptores del amor y la enseñanza de sus padres y de la comunidad, pero también son los más expuestos a los peligros de un mundo corrupto. Desde este pasaje, entendemos que cualquier maltrato, abuso o descuido hacia un niño es una ofensa directa hacia Dios. Cada vez que ignoramos el bienestar de los más pequeños, estamos fallando en uno de los más sagrados llamados de la fe: proteger a los inocentes. Este mandato de protección no es algo opcional. Es una responsabilidad que nos ha sido dada por el mismo Dios. Salmo 127, 3 nos recuerda: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son un regalo sagrado de Dios, y como todo don preciado, deben ser cuidados y protegidos con esmero. No son simplemente seres a nuestro cargo, son herencia del Señor, un reflejo de su creación perfecta. No solo debemos amarlos, sino también criarlos en la disciplina y el amor de Dios, asegurándonos de que su pureza no sea corrompida por las fuerzas oscuras que buscan destruirlos. La decadencia moral predicha en la Biblia.
La vulneración de los derechos de los niños y los ataques constantes a la familia no son simples coincidencias, son un reflejo claro de la decadencia moral que la Biblia predijo para los últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3, 1, 5, el apóstol Pablo nos advirtió sobre los tiempos difíciles que vendrían, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Este pasaje describe exactamente el estado en el que nos encontramos hoy. La falta de afecto natural, la crueldad, la desobediencia y la ingratitud son características que vemos florecer en una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Los ataques a la inocencia de los niños y el desmantelamiento de la familia tradicional son señales claras de esta decadencia moral. Vemos cómo las ideologías modernas promueven la confusión de identidad, la pérdida de valores y el distanciamiento de los principios divinos. Estos ataques no son casuales, sino parte de una estrategia global que busca despojar a las nuevas generaciones de sus raíces espirituales y morales. El desprecio por los niños, reflejado en su explotación, abuso y adoctrinamiento, no es solo un problema social o político, sino un problema espiritual. El enemigo está atacando directamente a los más vulnerables para destruir la base sobre la cual Dios ha construido su reino, la familia y la inocencia de los niños. El llamado a no ignorar nuestra responsabilidad. Como creyentes, no podemos ignorar el llamado bíblico de proteger a los niños y preservar la estructura familiar que Dios ha establecido. Si lo hacemos, estamos fallando en cumplir con nuestro propósito como seguidores de Cristo. Mateo 18, 6 nos advierte con palabras duras: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta advertencia no debe tomarse a la ligera. Jesús mismo subraya la gravedad de dañar a un niño, ya sea directa o indirectamente. Si no hacemos nada para detener los ataques contra los niños, si no levantamos la voz en su defensa, somos cómplices de su sufrimiento. Ignorar la protección de los más vulnerables es una traición al llamado que Dios nos ha hecho. Es momento de actuar con valentía y fe, reconociendo que la batalla por los niños no es solo una lucha por el bienestar físico o emocional, sino por sus almas. Debemos enseñarles, guiarlos y protegerlos, porque al hacerlo, estamos asegurando no solo su futuro, sino también el cumplimiento del mandato divino. Un llamado a proteger lo sagrado. Dios ha hablado claramente en su palabra sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar y proteger a los niños. Ellos son su herencia, su creación preciosa, y los ataques que hoy enfrentan son un reflejo de una sociedad que ha perdido su rumbo moral y espiritual. Pero no todo está perdido. Aún hay tiempo para que los creyentes se levanten, defiendan a los más vulnerables y restauren los principios bíblicos en el hogar y la sociedad. Si ignoramos la protección de los niños, no solo estamos fallando a ellos, sino también a Dios. Como nos recuerda Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos ser los guías, los protectores, los que cuiden con amor y con firmeza el futuro de las generaciones que vendrán. Si no defendemos a nuestros hijos hoy, estaremos entregándolos a un mundo de confusión y oscuridad. La inacción ante los problemas que nuestros niños enfrentan hoy en día tiene consecuencias devastadoras. No actuar significa entregar a las futuras generaciones a un mundo que se aparta cada vez más de los valores que Dios ha establecido para guiar nuestras vidas. Si no tomamos medidas para proteger a los más pequeños, la confusión y el caos se apoderarán de ellos, y seremos responsables de una generación perdida, tanto en términos morales como espirituales. El peligro de no defender a nuestros niños. Si no defendemos activamente a nuestros niños, estamos abriendo las puertas a un futuro lleno de confusión de identidad, decadencia moral y una generación completamente desorientada espiritualmente. Los niños dependen de los adultos para guiarlos, protegerlos y mostrarles el camino correcto. Pero hoy, en muchas sociedades, estamos viendo que los principios bíblicos que formaban la base de la educación y el desarrollo de los niños están siendo erosionados. La confusión de identidad es uno de los primeros signos de la falta de acción. Los niños crecen sin entender quiénes son, cuestionando su valor y propósito en el mundo. Se les empuja a creer que su identidad es algo fluido, algo que puede cambiar según las influencias del momento. Cuando un niño no tiene claridad sobre su identidad, no puede encontrar estabilidad en sí mismo, y la desesperación
La ansiedad y la depresión rápidamente ocupan el lugar del sentido de propósito que Dios ha diseñado para ellos. Esta confusión no es accidental. Es parte de un ataque más amplio que busca destruir los cimientos de la familia y la sociedad al separar a los niños de la verdad bíblica que les da dirección y seguridad. Como se nos recuerda en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si no les mostramos el camino desde ahora, cuando sean mayores estarán completamente perdidos, apartados de los principios que les podrían haber dado vida, esperanza y paz. La decadencia moral, el resultado de sociedades que ignoran los valores bíblicos. La historia está llena de ejemplos de sociedades que han rechazado los valores bíblicos y los resultados siempre han sido devastadores, especialmente para los niños. Roma es un ejemplo clásico. En sus últimos días, la decadencia moral se apoderó de todos los aspectos de la vida cotidiana. La familia dejó de ser valorada, los niños fueron vistos como meras posesiones y el hedonismo desenfrenado gobernó. Esta sociedad, una vez poderosa, se desmoronó porque ignoró los principios morales fundamentales que sostienen cualquier civilización. En los tiempos modernos, podemos ver ejemplos similares. En muchos países, las leyes y las políticas están adoptando ideologías que promueven la confusión y el relativismo moral, y los resultados son evidentes. En los lugares donde los valores bíblicos han sido descartados, las tasas de suicidio juvenil, abuso de sustancias y problemas de salud mental han aumentado drásticamente. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud muestra que los niños y adolescentes que crecen en entornos donde no se promueven valores sólidos tienen más probabilidades de desarrollar depresión, caer en adicciones o incluso perder la vida a una edad temprana. Cuando una sociedad se aleja de los valores divinos, los niños pierden su brújula moral. Esto crea una generación que no conoce la verdad, que se deja arrastrar por cualquier tendencia o ideología, y que está profundamente desconectada de su propósito espiritual. Esta generación no solo estará perdida en términos espirituales, sino que también sufrirá a nivel social y emocional. Efesios 6, 12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta lucha no es solo contra las circunstancias visibles, sino contra las fuerzas espirituales que buscan destruir las vidas de los más vulnerables. La pérdida de generaciones completas. La inacción no solo afectará a unos pocos niños, sino que amenaza con perder generaciones enteras a las mentiras del mundo. Si no actuamos, no solo dejaremos que los niños de hoy se vean atrapados en la confusión y la desesperanza, sino que también permitiremos que las próximas generaciones crezcan en un entorno aún más hostil a la verdad. El enemigo no descansa, y su objetivo es robar, matar y destruir. Como Jesús nos advirtió en Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Si no actuamos con urgencia, el ladrón robará no solo los corazones de nuestros niños, sino también su futuro. El precio de la inacción es demasiado alto. Si no tomamos medidas ahora, veremos el colapso moral y espiritual de nuestras comunidades y naciones. Las consecuencias de este colapso ya son visibles en muchos lugares, y si no se les pone un alto, solo se intensificarán. Los niños son el futuro, y si no los protegemos hoy, estamos condenando al mundo a un mañana lleno de oscuridad y caos. El momento de actuar es ahora. La Biblia es clara, los niños son una herencia de Jehová, y es nuestra responsabilidad guiarlos por el camino correcto. Debemos protegerlos de las mentiras del enemigo, asegurándonos de que crezcan en un entorno donde se les enseñen los principios eternos de Dios. No podemos esperar a que las cosas mejoren por sí solas. El costo de la inacción es demasiado alto, y las almas de nuestros niños están en juego. Este es un llamado a todos los padres, líderes y creyentes, es hora de actuar. Debemos levantarnos y proteger a nuestros niños, instruyéndolos en la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser valientes al enfrentar las ideologías que intentan confundir y destruir a nuestros pequeños. Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El mundo necesita a los niños de Dios, y ellos necesitan ser equipados con la verdad para enfrentar los desafíos que están por venir. Si tomamos medidas ahora, si luchamos por ellos hoy, podemos asegurar que generaciones futuras crezcan en la luz, guiados por la esperanza y el propósito que solo Dios puede dar. No es una opción el quedarnos de brazos cruzados. El momento de actuar es ahora. Aún podemos revertir el rumbo de nuestra sociedad,
pero solo si nos comprometemos a proteger a los más vulnerables, nuestros niños. Ante la realidad que enfrentan nuestros niños hoy en día y los ataques que sufren tanto ellos como la familia tradicional, es vital que tomemos acción ahora mismo. La protección de nuestros hijos y la preservación de los valores bíblicos en el hogar no solo son esenciales para el bienestar de las generaciones futuras, sino también una respuesta directa al mandato de Dios para nuestras vidas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los fundamentos de nuestra fe y nuestras familias son desmoronados por las influencias externas. Entonces, ¿qué podemos hacer para actuar de manera efectiva? 1. Educación bíblica, formar a nuestros hijos en la verdad de Dios. La primera y más importante acción que podemos tomar es asegurarnos de que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de Dios y su palabra. El hogar debe ser el primer lugar donde los niños aprendan sobre los principios eternos de la fe, porque si no reciben una base espiritual sólida en casa, el mundo los moldeará a su manera. Deuteronomio 6:7 nos instruye claramente, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto significa que la enseñanza de los principios bíblicos no debe ser algo ocasional o reservado para la iglesia, sino una parte integral de la vida diaria de la familia. Los niños deben ver en sus padres el ejemplo vivo de la fe y ser guiados a través de las Escrituras para comprender quiénes son en Cristo y cuál es su propósito en el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Tiempo devocional familiar, reservar tiempo cada día para leer la Biblia juntos como familia, discutir los principios que enseña y orar juntos. Esto no solo fortalece la relación con Dios, sino también los lazos familiares. Inculcar principios bíblicos en cada área de la vida, enseñar a los hijos a aplicar las Escrituras a su vida cotidiana, ya sea en la escuela, en las amistades o en las decisiones personales. Los valores bíblicos deben ser el estándar por el cual los niños midan su comportamiento y relaciones. Instrucción constante y repetitiva, como dice el pasaje de Deuteronomio, los principios de Dios deben ser repetidos constantemente a los niños. La repetición refuerza la enseñanza y asegura que esos valores se arraiguen en sus corazones. 2. Oración y acción, unir la fe con el compromiso activo. La oración es nuestra primera línea de defensa y una de las armas más poderosas que tenemos para proteger a nuestros hijos. Romanos 12:12 nos llama a ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto nos recuerda que, aunque enfrentamos desafíos enormes, no debemos perder la esperanza. Debemos perseverar en oración, pidiendo a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos y protección sobre ellos en medio de las influencias destructivas del mundo. Pero la oración debe ir acompañada de acción. No podemos quedarnos en nuestras casas solo orando, debemos también levantarnos y actuar, defendiendo la familia tradicional y la integridad de nuestros niños en nuestras comunidades y más allá. La oración nos da la fuerza y la sabiduría, pero la acción demuestra nuestra fe en movimiento. Orar como familia por la protección de los niños, no solo debemos orar individualmente, sino como familia. Enseñar a los niños a orar y a depender de Dios en cada aspecto de sus vidas les mostrará que la oración no es solo una actividad, sino un estilo de vida. Buscar sabiduría de Dios para enfrentar los desafíos modernos, cada familia enfrenta desafíos únicos. Orar por discernimiento y dirección específica permitirá a los padres actuar con sabiduría y tomar decisiones fundamentadas en la fe. Involucrarse activamente en la comunidad, participar en la iglesia y en grupos comunitarios que promuevan los valores cristianos y la protección de los niños. No debemos quedarnos al margen, sino involucrarnos para hacer una diferencia. 3. Defensa pública, involucrarse en movimientos y programas que protejan a los niños. Más allá de nuestras familias, hay un campo de batalla más amplio que requiere nuestra atención, la defensa pública de los niños y la familia tradicional. Las influencias que atacan a nuestros niños no solo vienen desde el hogar, sino desde las políticas públicas, las escuelas, los medios de comunicación y las leyes que se promulgan en nuestras sociedades. ¿Cómo podemos defender a nuestros niños en el ámbito público? Educar a otros sobre los peligros que enfrentan los niños. Muchas personas no comprenden el alcance de los ataques que sufren los niños, ya sea por la explotación, la ideología de género o la desintegración familiar. Como creyentes, debemos educar a nuestros amigos, vecinos y comunidades sobre estos peligros y cómo proteger a los más pequeños. Apoyar o crear programas locales o globales que protejan a los niños. Existen organizaciones que trabajan para defender a los niños contra la explotación, el abuso y la confusión de identidad.
Apoyar estas iniciativas con recursos, tiempo o incluso liderar movimientos locales que defiendan los derechos de los niños es esencial. Fomentar leyes que protejan la integridad familiar. Los cristianos tienen la responsabilidad de involucrarse en la creación de leyes que protejan la estructura familiar y el bienestar de los niños. Debemos ser voces activas, apoyando políticas que alineen las leyes con los principios bíblicos. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Aunque los desafíos que enfrentamos son grandes, no todo está perdido. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, de restaurar los valores y principios que Dios estableció desde el principio. Pero esto solo será posible si todos trabajamos juntos, padres, iglesias, comunidades y líderes. No podemos esperar a que otros hagan el trabajo por nosotros. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de guiarlos en su verdad y de protegerlos contra las mentiras del mundo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si nos volvemos a Él, si nos levantamos para proteger a nuestros hijos y restaurar el diseño familiar que Él estableció, veremos un cambio. Veremos cómo el Señor restaura las vidas de los niños y las familias, y cómo su luz vence la oscuridad. El tiempo de actuar es ahora, y Dios está con nosotros en cada paso del camino. La batalla por nuestros hijos no es algo del futuro, está ocurriendo ahora mismo. Cada día que pasa, el enemigo avanza en su intento por robar la inocencia de nuestros niños, corromper sus corazones y destruir la estructura fundamental que Dios diseñó, la familia. Estamos en medio de una guerra espiritual, donde los niños son el objetivo principal. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitir que el silencio o la inacción entreguen a las futuras generaciones a las manos del caos y la confusión. El llamado es claro, el tiempo de actuar es ahora. Un compromiso que no puede esperar. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que no podemos ignorar. En Josué 24:15, el profeta hace un llamado rotundo a todo el pueblo de Israel: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este no fue solo un compromiso personal, fue una declaración pública, una afirmación de que su hogar seguiría el camino de Dios, sin importar las circunstancias o las influencias de la sociedad. Hoy, esa misma decisión está frente a nosotros. Debemos hacer la misma declaración, con la misma valentía y convicción: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este compromiso no es opcional. No es algo que podemos posponer para otro momento, ni algo que debemos tomar a la ligera. El destino de nuestros hijos, de nuestras familias, está en juego. La decisión que tomemos hoy determinará el futuro que ellos enfrentarán mañana. ¿Qué legado vamos a dejarles? ¿Uno de fe, amor y protección, o uno de confusión, abandono y caos? Comparte, actúa y ora. Este mensaje no puede quedarse en el silencio de nuestras mentes. Debemos compartirlo, hablarlo, gritarlo desde lo más profundo de nuestros corazones. Debemos actuar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer una diferencia, ya sea en nuestras familias, en nuestras iglesias o en nuestras comunidades. Si permitimos que este mensaje de advertencia se diluya en la pasividad, habremos fallado a nuestros hijos y a Dios. Comparte este mensaje, comparte este video con tus amigos, con tu iglesia, con tus vecinos. Deja que otros escuchen la verdad y comprendan la urgencia de proteger a los niños y defender la familia. Habla sobre el tema en tus comunidades, no te quedes callado. Levanta la voz en defensa de los más vulnerables. Reúnete con otros padres, con líderes de la iglesia, con educadores. Organiza encuentros, foros o estudios bíblicos que aborden estos temas y brinden soluciones basadas en los principios bíblicos. Ora juntos, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. Organiza reuniones de oración en tu iglesia o en tu hogar para clamar por la protección de nuestros niños y la restauración de la familia. Como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, mientras cerramos este llamado a la acción, quiero invitarte a unirte en una oración profunda, pidiendo a Dios que nos guíe y nos fortalezca en esta lucha por nuestros niños y por nuestras familias. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo que, sin ti, no podemos enfrentar las batallas que se libran por el futuro de nuestros hijos. Sabemos que el enemigo busca destruir lo más preciado, pero confiamos en que tú eres más grande que cualquier oscuridad que trate de acechar a nuestras familias.
Te pedimos, Señor, que protejas a cada niño, a cada joven, a cada alma inocente que está siendo atacada en este momento. Cubre sus corazones y mentes con tu manto de amor y verdad. No permitas que las mentiras del mundo los desvíen del camino que tú has trazado para ellos. Llénalos de tu paz y de tu sabiduría. Te pedimos también por los padres, abuelos, educadores y líderes que están en primera línea de esta batalla. Dales la fortaleza para mantenerse firmes en la fe y la sabiduría para guiar a sus hijos con amor, disciplina y los principios de tu palabra. Señor, llena nuestros hogares con tu presencia y que tu palabra sea la luz que nos guíe cada día. Que no falte el amor, la paciencia y la firmeza para educar a nuestros hijos en tu verdad. Señor, danos la valentía para actuar cuando el mundo nos presione a callar. Ayúdanos a ser defensores de la justicia, protectores de la inocencia y faros de luz en un mundo que cada vez más se aparta de ti. Te pedimos, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo a cada hogar, a cada corazón, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Sabemos que la victoria está en tus manos, y confiamos en que tú, Señor, nos guiarás en esta lucha. Te agradecemos por tu fidelidad, y creemos que, con tu ayuda, podemos cambiar el rumbo de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras naciones. A ti sea la gloria, el honor y el poder por siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. El tiempo de actuar es ahora. No podemos seguir ignorando la gravedad de esta batalla. Nuestros hijos, nuestras familias y las futuras generaciones necesitan nuestra intervención. Con Dios a nuestro lado, la victoria es posible, pero solo si decidimos levantarnos y luchar. El precio de la inacción es demasiado alto. Que cada uno de nosotros tome hoy la decisión de decir con firmeza y convicción, yo y mi casa serviremos a Jehová mi Dios. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero necesitamos el esfuerzo de todos. Gracias por escucharme. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares, porque todos somos parte de esta gran familia y juntos podemos fortalecernos unos a otros. Si deseas complementar nuestra conversación, déjame un comentario, me encantaría leer tus aportes. Y si quieres conocer más sobre la historia bíblica, más mensajes de fe, esperanza y amor, no dudes en suscribirte. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia la luz y la verdad.